Pedro Sánchez sigue pagando los peajes que los separatistas le exigen a cambio de su apoyo para mantenerse en el poder. Hoy mismo ha procedido con dos pagos de los ya pactados. Por un lado, el ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados ha anunciado que la semana próxima se iniciarán los trámites para el indulto de los separatistas condenados por sedición. Y por otra parte, se han encargado de que el próximo viernes el rey no asista a la habitual entrega de despachos a los magistrados. Se trata de un acto que todos los años se celebra en Barcelona, salvo el año pasado, que fue en Madrid, y al que siempre ha asistido Felipe VI desde que es rey. Bien, pues a pesar de que los organizadores han cursado la invitación correspondiente y de que en la agenda de la Casa Real no hay ninguna cita para ese día, resulta que el rey ha declinado acudir, al parecer, por presiones del gobierno. Estos dos pagos del peaje que Pedro Sánchez le debe a los separatistas, analizados conjuntamente, tienen un elemento bastante curioso. Resulta que el indulto es una figura de gracia que concede el rey. Tiene que ser el rey quien la firme, bien que esa propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación en el Consejo de Ministros, pero es una figura que concede el rey, ese mismo rey al que los separatistas no reconocen y que desprecian. Curioso, ¿verdad? Esos son los amigos de Pedro Sánchez. Pero es que para colmo resulta que los separatistas no están satisfechos con esto. Resulta que ellos quieren más, quieren continuar con su proceso de secesión de Cataluña. Veremos hasta dónde está dispuesto Pedro Sánchez a llegar a cambio de mantenerse en el poder. Es una pregunta que nos hacemos en nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT. En Aragón nos pueden seguir a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Y damos la bienvenida a todos los espectadores de la Comunidad Valenciana que nos han enviado multitud de mensajes y nos han realizado muchas llamadas preguntando que dónde estábamos. Habíamos hecho una interrupción de esa emisión a causa de las vacaciones de verano y hoy volvemos a estar con todos en la Comunidad Valenciana, ya lo saben, a través de la 8 Mediterráneo. En Tenerife nos pueden sintonizar a través de Canal 10 Televisión, también nos pueden ver desde Sevilla a través de Canal 12 TV y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, saben que pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para analizar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Sergio López. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Javier, un placer, buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros César Sinde. ¿Cómo estás, César? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches, Javier. Y también nos acompaña Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten, una pregunta. ¿Sabías que en casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con los virus y las bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Así que ya sabes, cuídate y cuida a tu familia de los virus y de las bacterias llamando al 900-730-122. El gobierno de Pedro Sánchez sigue pagando el peaje que los separatistas le exigen a cambio de su apoyo para mantenerse en el poder. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado esta mañana que su departamento comenzará la próxima semana a tramitar los indultos de los presos condenados por sedición por el proceso separatista de Cataluña. El anuncio del ministro ha llegado por sorpresa en la última frase de su respuesta a una pregunta formulada por la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Respetamos las resoluciones de los tribunales, todas. Afrontamos con normalidad democrática los posibles cambios normativos que exige y reclama la sociedad. Y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene.
Estas palabras del ministro de Justicia se han producido a lo largo de la sesión de control y ponen en evidencia una nueva mentira de Sánchez, que en el pasado mes de octubre, hace casi un año, al conocer la sentencia de los sediciosos, garantizó el íntegro cumplimiento de la condena. Una vez conocido el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Como les decimos, el anuncio del ministro se ha producido a lo largo de la sesión de control en el Congreso de los Diputados, una reunión en la que la ausencia más sonada ha sido la del propio presidente, Pedro Sánchez, que ha viajado a Bruselas a pesar de que el Consejo Europeo ha sido suspendido por una alerta de COVID. Desde el PP han acusado a Sánchez de espantada para no afrontar el control de la oposición. El pasado 4 de julio, el presidente del Gobierno, que hoy no está aquí, anunció que habíamos vencido al virus. Señoría, 9:05 de la mañana, el presidente del Gobierno todavía está en España. El presidente no está aquí porque está en Bruselas defendiendo los intereses de nuestro país frente al intento desleal que hicieron ustedes para que este país no pudiera alcanzar los fondos de los que vamos a poder disponer. Conectamos con México, ahí se encuentra nuestro comentarista habitual, el analista español Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Mucho gusto. Encantado de que nos acompañe. Empecemos por este último aspecto. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez no haya ido a la sesión de control, haya preferido irse a Bruselas? ¿Es un desprecio al Poder Legislativo? Es un desprecio al Poder Legislativo. Entiendo que hay obligaciones, obviamente, también con Europa, pero también se pueden llevar a cabo de manera telemática, teniendo en cuenta la grave situación y la grave crisis en la que se encuentra España. Pero pues partimos también de un precepto, que es que a Pedro Sánchez le da exactamente igual lo que ocurra en España, mientras él pueda mantener su sillón de Moncloa, ¿no? Ya nos tiene acostumbrados a muchas sinvergonzonerías, y pues esta es otra más para sumar a la lista. Pues vamos directamente al asunto que nos ocupa, al peaje que el presidente sigue pagando a los separatistas. Resulta que el ministro ha anunciado que la próxima semana inician los indultos a los secesionistas catalanes condenados por sedición. ¿Qué le parece? Una clarísima concesión, ¿no? Es algo que ya venía desde los mismos pactos de investidura, ¿no? Él ya sabía que tenía que pagar ese peaje, y obviamente la sartén ahora quien la tiene por el mango es, pues obviamente, Esquerra Republicana, para poder aprobar unos determinados presupuestos. Pero, como digo, esto ya se sabía desde que pactaron para poder formar gobierno. Obviamente, el nombrar a Dolores Delgado también como fiscal general del Estado, pues también era una herramienta más para poder blanquear todos esos delitos de secesionismo catalán. Y no olvidemos que para Esquerra Republicana también es una baza fundamental de cara al proceso electoral que viene en Cataluña, porque obviamente si consigue ese indulto para los condenados o presos del proceso, pues obviamente se presenta con unas cartas de relativa victoria frente a sus opositores en las elecciones próximas que habrá en Cataluña, ¿no? Don Ignacio, usted y yo en multitud de ocasiones hemos tenido ocasión de comentar lo ilícitos que son esos políticos que mienten. Pero es que a Pedro Sánchez le hemos vuelto a pillar con una nueva mentira. Hace un año aseguró que los condenados cumplirían íntegramente su condena, y ahora ya estamos tramitando el indulto. La verdad es que lo que Pedro Sánchez no dijo era si ese indulto, si iban a cumplir la condena íntegra en función de cómo se les había penado, o iban a cumplir la condena íntegra de lo que ellos estipularan. Lo que sí que está claro que es un atropello, obviamente, contra el sistema democrático, contra el sistema de justicia, y pone ya no en riesgo la propia secesión o la propia unidad de España, pone en riesgo la propia democracia, porque estamos viendo cómo ni siquiera a través de medidas parlamentarias, ni siquiera a través de medidas judiciales se está pudiendo frenar todo el atropello que está teniendo el presidente del gobierno y sus socios para acabar precisamente con la unidad de España y, para lo que es más grave, llevar a cabo un cambio de régimen. Entonces, la única solución que puede haber a eso, cuando la democracia no tiene las herramientas suficientes, es la presión social. Yo creo que ya va siendo hora de que la derecha, y cuando hablo de la derecha me refiero, voy a quitar a Ciudadanos porque es
Ciudadanos va en función de intereses partidistas, igual que nosotros, pero sería necesario que tanto Vox como el Partido Popular llegasen a un acuerdo de utilidad de mínimos, ya no hablo de máximos, sino de mínimos, y que sacaran a toda su gente a la calle, ya que la izquierda habla tanto del poder del pueblo y de la palabra del pueblo para poder tomar decisiones, que la derecha sacase a toda la gente a la calle para hacer presión contra este gobierno, porque si no estamos condenados a un país y a un futuro comunista que pues, puede ser lo más triste que pueda haber dentro de un gobierno, ¿no? Sáqueme de dudas, don Ignacio, ¿en qué país podemos encontrar a un presidente que pacta con aquellos que lo que pretenden es justamente destruir su propio país? En ninguno, porque si uno revisa las legislaciones de Alemania, de Portugal, de México, incluso en el país en el que yo vivo, todos los partidos tienen obviamente un sentido patriótico que por desgracia en España no existe, pero es que además en las legislaciones de esos regímenes están ilegalizados todos aquellos partidos que atenten contra la unidad de la patria, cosa que en España no sabemos por qué no ocurre, pero hasta que no haya un cambio de mentalidad, cosa que va a ser muy difícil porque el relato ya sabemos quién lo domina, y hasta que no haya tampoco un cambio en el sistema de reparto electoral, las cosas van a seguir exactamente igual. Señor de Moya, ha mencionado usted la necesidad de que la derecha camine conjuntamente, que PP y Vox puedan actuar de manera conjunta. Eso me lleva a formularle una pregunta al margen de todos estos temas, que es la moción de censura presentada por Vox. Finalmente sabemos que será Ignacio Garriga, el candidato, el cabeza de lista por Barcelona, quien defenda esa moción en vez de hacerlo el propio Santiago Abascal. ¿Qué opinión le merece esta decisión que finalmente han tomado en este partido? Bueno, partiendo de la base de que la moción de censura, como todos sabemos, casi al 99% no va a salir adelante, por parte de Vox la elección del candidato, la elección de Garriga para defender la moción me parece muy acertada, por varios puntos. Primero, porque va a poder posicionar o va a poder posicionarse él como candidato de cara a las próximas elecciones catalanas y por lo tanto va a poder vender un programa antes que otros lo hagan. En segundo lugar, salva de la quema mediática en parte a Santiago Abascal, que no sería lo mismo que él fuese quien la defendiera a que la defienda otra persona. En tercer lugar, suma otro liderazgo personal a Vox. Vox es el partido de España que tiene más liderazgos individuales dentro de la formación. Si vemos el PP, pues prácticamente Pablo Casado, si es que se le puede considerar un líder, yo creo que ejerce más autoridad que liderazgo, y poquito más. Y si vemos el Partido Socialista, un par de ellos, si vemos Podemos, solo hay una o dos voz cantantes, pero Vox es diferente, entonces en ese sentido también le ayuda. Otro punto más es que Vox vuelve a estar en el... va a recibir críticas, obviamente, porque va a salir el tema del racismo seguro. La oposición va a criticar a Vox porque pone a un candidato negro a defender, una persona negra a defender la moción de censura, tratando de limpiar ese apodo que tiene como partido racista, pero eso le beneficia a Vox porque sigue estando en los medios de comunicación y sigue estando dentro de una polarización que políticamente y electoralmente le puede beneficiar a futuro. Don Ignacio de Moya, director del DOD Político, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos desde México, aquí en Los Intocables. Gracias a ustedes, un abrazo. Un saludo, muy buenas noches. Don Sergio, ¿qué le parece el asunto este de los pagos que el presidente del Gobierno está realizando a los separatistas, ahora en forma de indultos? Bueno, yo quería, con tu permiso, Javier, en parte contestar a lo que comentaban, que es que en el PP solo hay un medio liderazgo, que es el de Pablo Casado, y yo, no, por supuesto, adelante, disculpadme, pero tengo que negar la mayor. Es un liderazgo consolidado. Es una persona que además ha ganado un congreso con varios candidatos, cosa que no ha pasado en otros partidos políticos en el centro derecha, en este caso Vox, que era con el que comparaba, con un programa y con un discurso valiente y liberal de verdad, nada de condicionamientos que tiene Vox, y tenemos otros muchos líderes políticos que tienen una altura importante, como Teodoro García Egea, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, el propio alcalde y portavoz de nuestro partido a nivel nacional, el propio Feijóo, el propio Juanma Moreno, el propio Fernando López Miras. Me refiero, tenemos muchos líderes políticos que dan la cara, que además gestionan, porque es muy difícil gestionar y dar la cara en la política, porque esas dos cosas son complicadas de llevar. Yo soy un humilde ejemplo de gestionar una parte de una dirección general en el Gobierno de Madrid y dar la cara luego también en el partido, y los señores de Vox lo único que dicen es todo lo que hay que hacer, lo bien que hay que hacerlo, pero no tienen responsabilidad de gestionar absolutamente nada.
vemos que la moción de censura, las mociones de censura en este país son simple y llanamente, porque además así está estructurado, digamos, para plantear una alternativa de gobierno con un programa de gobierno y, en todo caso, quitar al gobierno que hay. Vemos que la moción de censura de Vox, este señor no es Vox, pero dice no, es que está muy bien que la presente el futuro candidato de Vox en Cataluña porque así puede tener un protagonismo de liderazgo, así puede vender un programa político en Cataluña y así puede quitar de la quema a Santiago Abascal. Entonces, ¿para qué es la moción de censura? Además de para esto, para reforzar otra vez más ese pacto Frankenstein del gobierno de España, para volver a pagar otro peaje todos los españoles por el antojo mediático de Vox, en una moción de censura que nace muerta desde el principio, con apoyo del PP, sin apoyo del PP, nace muerta desde el principio, pero nosotros nos hemos dado cuenta que para ellos la moción de censura no es el instrumento que debería ser, sino un instrumento para ellos mediático, para tener unos minutos de prensa, pero no han llegado a calcular, o a lo mejor sí, pero les ha dado exactamente igual a estos patriotas de Vox, que al final esa moción de censura lo que va a hacer es reforzar ese gobierno y volver a tener que pasar a pagar otro peaje. Y vuelvo, y con esto aprovecho a tu pregunta. No, sí, pues bien, veo que hemos entrado en eso, y como me imagino que a lo mejor Fran querrá a lo mejor también valorar el tema de la moción de censura, si le parece, como tenemos más tiempo para hablar del tema de los indultos, luego entramos de lleno en eso, pero ya que hemos cogido este planteamiento a partir de la intervención de don Ignacio, si os parece, valoramos el tema de la moción. Sí, vamos a ver, yo creo que el tema de la moción, de verdad, aunque sea algo que la mayor parte de los españoles tenemos ganas de ver y de que se produjese, entiendo que es un error. Entiendo que es un error porque no es el momento y creo, sobre todo, que puede salir reforzado. En eso estoy muy de acuerdo con Sergio. Creo que puede salir reforzado este Frankenstein en el que vivimos, ¿verdad? Es cierto que al no haberse medido a lo mejor bien exactamente cuándo y cómo y dónde hay que hacerlo, se ha aprovechado por parte de Vox para sacar a un futuro o a un posible líder a la palestra o a hacerlo de manera lo más mediática posible, para que luego, cuando haya elecciones en Cataluña, ya tenga un reconocimiento y demás, ¿no? Pero creo que en líneas generales ahora mismo lo que toca con lo que está lloviendo es que todos rememos en una dirección, y Vox en este sentido para mí se ha equivocado. César. Pues yo reconozco que tengo el corazón partido con ese tema, ¿no? Porque, a ver, políticamente coincido con el argumento de Fran, quizá no es el momento más adecuado. Y eso, además, a cierta parte del electorado de ultraizquierda puede suponer un aglutinante porque, evidentemente, el gobierno lo va a vender como que la extrema derecha amenaza y eso provoca un efecto. Siempre también se ha dicho que los extremos se retroalimentan o que se necesitan o que interactúan entre ellos. Por un lado Podemos y por otro lado Vox, y que el enfrentamiento entre ambos extremos justifica el papel de cada uno de ellos. También se dicen ese tipo de teorías, los politólogos al menos barajan ese tipo de claves, ¿no? Pero dicho que, coincidiendo con Fran en que creo que la moción provoca también ese efecto, o puede provocar ese efecto de congregar o de unificar al electorado de izquierdas, la parte buena, o por ver la parte positiva, que en todo siempre hay una parte positiva en todas las cosas, yo creo que será una buena ocasión para acaparar la atención mediática y para denunciar una vez más las muchas miserias, incompetencias, maldades y aprovechamiento de la coyuntura por parte del gobierno ultrarradical de izquierdas o socialcomunista de la pandemia. Entonces, eso también puede ser un buen momento para sumarse, o el Partido Popular, en mi opinión al menos, podría aprovechar esa moción para, absteniéndose, pero sí sumarse a la crítica, que es muy necesaria al gobierno de Pedro Sánchez, porque, por desgracia, tenemos un sistema mediático que es el que es, y porque, por desgracia, hacer llegar determinados mensajes por parte del centro-derecha a muchas capas sociales es más que dificultoso. Entonces, coincidiendo con Fran, por eso decía que tenía el corazón partido, coincidiendo con Fran en que creo que no es el momento y creo que supone dar combustible a la extrema izquierda para que se una, pero la parte buena o la parte positiva que yo le veo es eso, una oportunidad más de criticar o de denunciar o de hacer ver todas las incompetencias y falta de gestión y la mala gestión, la nefasta gestión que ha hecho el gobierno socialcomunista de Sánchez. Me temo que Sergio no coincide. No, pero porque además con el argumento que César esgrime me vuelve a dar la razón otra vez. La moción de censura tiene un objetivo y además una estructura y digamos que es finalista en tanto en cuanto parlamentariamente hablando,
tiene unos criterios, y los criterios es: voy a presentar una alternativa al gobierno, no voy a descubrir al gobierno, no voy a presentar un candidato, no voy a poder tener más minutos de tele para hablar de las vergüenzas del COVID, que me parece muy bien todo esto. La moción de censura es para lo que es: usar y retorcer el trámite parlamentario de una moción de censura para que el único beneficio, César, no es el de los españoles, sino el de Vox, mediático. Si yo no es pensar en España. Si me permites, ¿sí? yo tampoco te lo niego, ¿eh? Ya, es bueno, decir, yo solamente quería ver una parte positiva, no, pero es que esa no parte es positiva obstáculo de lo las... que estás diciendo tú. Pero yo también suscribo ese argumento. No, pero es que esa parte positiva la tenemos en la sesión de control al gobierno. Todas las semanas que los telediarios, hoy, ha habido sesión de control al gobierno, aunque el presidente del gobierno ha preferido ocultarse en un viaje falso porque no tenía por qué estar en Bruselas. En esa sesión de control al gobierno, todos los telediarios abren, todos, con la parte que entienden, lógicamente, en total libertad, cada redacción, con qué tienen que abrir. Todas las semanas, y todas las semanas, la mayoría de los grupos parlamentarios, tanto el PP como Vox como Ciudadanos, de oposición, han abierto con críticas a la pandemia, con críticas a la gestión de la pandemia, con críticas a la gestión económica que tiene que ver con la pandemia, y lo que está haciendo Vox, insisto, es un error gravísimo. Estos señores que van de patriotas por la vida, por mucha bandera que se pongan, que yo no les niego que lo sean, pero hay que serlo, parecerlo y ejecutarlo. Y cuando tú presentas una moción de censura que solamente busca tu rédito mediático y estás, insisto, retroalimentando, como bien decías, ese argumento de la extrema derecha va a, la extrema derecha no sé qué, este argumento que yo no lo compro, pero que al final a ellos les sirve de alimento para los suyos, por un lado, y por otro, los peajes vamos a tener que volver a pagarlos, porque en esa moción los señores diputados, socios de gobierno, Bildu, separatistas, Podemos, tienen que levantar la mano en contra. Y ese levantamiento de mano, ese apriete de botón, cuesta dinero. Y Vox lo sabe. Y les ha dado exactamente lo mismo. Y a mí me parece, perdóname César, y con esto termino, a mí me parece una auténtica vergüenza utilizar una moción de censura y el Parlamento con la que está cayendo para relanzar o promocionar a un candidato en Cataluña que a lo mejor no lo conoce nadie. Es una auténtica vergüenza y un uso torticero. Igual que lo hace Podemos, lo está haciendo Vox. Podemos lo ha hecho en otros escenarios y ahora lo está haciendo Vox en este escenario. Yo todo eso que has dicho, de que eso va a tener un precio que los nacionalistas van a saber rentabilizar por una situación generada por Vox, creo que es que tienes razón, es que eso es así. Lo que otras partes de tu discurso que has dicho, que no es el momento, etcétera, etcétera, también coincido, evidentemente. Lo único que intentaba es, puesto que ya tenemos, yo creo, un superávit o un exceso de negatividad por todos lados, intentaba ver alguna parte positiva dentro de una coyuntura que creo que en general también es mala. Es decir, no es el momento, aglutina a la izquierda, posibilita que Podemos haga una cosa que hace muy bien, que es el victimismo. Porque Podemos, en muchas ocasiones, en su etapa de gobierno ahora, se está demostrando que su ineficacia, su incompetencia, su maldad y su absoluta falta de prioridades para combatir los problemas reales, y que está metido en muchas ocasiones en zarandajas ideológicas. La última parida que hemos conocido es esto que ha dicho el señor del Moño, que es que los lunes sin carne en los colegios. Oiga, pues no coma carne usted, pero ¿y usted por qué narices me...? Primero ya se nos metieron en la cama con todo el tema del sexo, ¿verdad? Porque el tema del sexo a Podemos, el tema de la masculinidad, la nueva masculinidad, todas estas gilipolleces propias de los pandemitas, ¿no? Y ahora ya también se quiere meter en nuestra cocina. Oiga, ¿y ya qué va a ser lo siguiente? ¿Nos van a decir también cuándo podemos ver o no la televisión? ¿Qué canales tenemos que ver? ¿Qué contenidos? O sea, esto es un paso más en el autoritarismo, ¿no? Entonces, por eso digo que la moción de Vox, evidentemente, también desvía la atención de todas estas cosas y facilita y da ese combustible a Podemos. Hay muchos elementos que analizar en esta situación. Yo lo único que os pido es un matiz ante todo esto, ¿no? Que, insisto, que me gustaría no que hubiera una moción de censura, sino que se volatilizase directamente el gobierno que actualmente esté comunista, que solo trae hambre y pobreza. Pero yo solo te pido una cosa, César, porque es que es entrar en su juego, y a mí no me gusta nunca entrar en su juego, querido amigo, que digas que Vox es lo opuesto a Podemos. No, lo opuesto a Podemos, que es el comunismo, es la sensatez, lo normal. O sea, Podemos es el hambre, el horror, el crimen. Eso es Podemos. No es Vox. Yo no he querido decir eso, o si me has sentido eso, o yo no he querido decir eso. Lo que digo es que
Podemos en muchas ocasiones usa a Vox como su antítesis o como su equivalente en el otro extremo. Claro, eso claro. es lo que quiero decir. Ya sé que no lo es. Claro, es que no lo es. Claro, y como eso ellos lo quieren sé. jugar a eso Claro, para tener pero- excusitas. Y claro. esta es la extrema derecha, esto es no sé qué. No, pero si el PP es facha y estos son extrema derecha y todos somos algo Pero, que Fran, contra ellos, que las- no. Que lo opuesto a Podemos es el bien, la sensatez, La lógica, el la sentido lógica. común, la buena exacto. gestión. Las- Sí, exacto. tienes toda razón. Nada más. Fran, las etiquetas, esto de etiquetar, es muy típico de esta gente, ¿no? A nosotros lo de las etiquetas en el PP nos ha dado siempre igual y ahora nos da más igual, si cabe, que antes, ¿no? Pero Teodoro García Egea, otro de los líderes, en contra de lo que le decía el primer ponente, dijo una cosa en una entrevista que es una realidad como un templo, puede gustar más o menos, y es que mientras Vox exista, es decir, mientras sigan provocando ellos por su prepotencia y por su soberbia, y se les ve claramente cada día más, la división del centro-derecha, Pedro Sánchez seguirá siendo presidente del gobierno. Y esto es una realidad. Nosotros tuvimos un gesto, nuestro presidente nacional Pablo Casado tuvo un gesto en las elecciones de abril, cuando vimos el resultado contabilizando número de votos por diputados. Oye, o vamos juntos en una marca conjunta antes de las elecciones por circunscripciones, o bien en aquellas que vosotros sabéis como nosotros que no vais a tener ninguna representación y nos vais a arrastrar un voto que nos va a impedir a nosotros representación, véase Álava, por poner un ejemplo, vamos juntos. Y la prepotencia de Iván Espinosa de los Monteros, que manda más que Santiago Abascal, de Rocío Monasterio, que manda todavía más que ellos dos juntos, pues al final impidió algo que era de lógica. Y eso sí que era un servicio patrio, eso sí que era un servicio patrio y no quisieron hacerlo. Y ahora, César, siguen en esa línea y eso es un error. Y ese error va a provocar que si no nos juntamos y si dejamos de hacer ya, y hablo por Vox, política de barra de bar, bravuconadas, una moción y ahora tal, y cuántas cosas proponen en los atriles que saben que están hasta fuera de la Constitución, que lo saben perfectamente, que lo saben, véase la pena de muerte, véase yo voy a detener a Puigdemont. ¿Tú quién eres para detener a nadie? ¿Qué es esto de la separación de poderes? ¿Por qué hacéis populismo de derecha? Y a lo mejor era un poco lo que tú querías comentar y que Fran no entendió bien y yo creí entender que los polos opuestos se atraen. Y al final, cuando tú haces un populismo de izquierdas, cuando haces el populismo de derecha se difieren poco. Y ahí tienes la búsqueda del voto obrero a través de ese sindicato, fijaros lo de los sindicatos verticales y todas estas cosas, o sea, no se distinguen tanto. Entonces, Sergio, te diré que creo que la estrategia del Partido Popular en ese sentido está equivocada. Porque es muy sencillo. Si tú tienes un perro de presa y tú eres el bueno, suelta el perro de presa. No, pero suelta el perro de presa, porque aquí, mira, esto solo tiene un camino. Y es un camino obvio y objetivo. Somos el peor país del mundo gestionado. No hay más. El COVID es igual para todos, pero la gestión es un desastre. Oye, que vosotros, Vox, queréis hacer esto que llamas populismo, no sé qué, suéltalo. Si la única opción que le va a quedar a los españoles es un centro derecha normal y corriente. Mira, Fran, lo que pasa es que hay mucha gente, y tienes que entenderlo, sí, yo lo hay entiendo. mucha gente que las vísceras, o sea, que llega un momento que cuando yo veo españoles que están en las colas del hambre, pero por eso Vox dices, hace el discurso es que que hace. Es que esto ya no se soporta. Fran, por eso Vox hace ese discurso. Hace un discurso que va a generar frustración a la larga, en su votante. Porque está haciendo un discurso a las vísceras, al corazón, a la situación. Está aprovechando una situación como aprovechó Podemos en su momento. Cada uno con su... A ver, si tú me pones a plantear con qué situación te quedas... Es que hay que lucharlos, es que hay que luchar con qué contra populismo ellos. te quedas, me quedo, lógicamente, con el que al menos tiene, aunque sea de galería y cosmético, un sentido patrio, no con el de Podemos, evidentemente. Ahora, me quedo con mi partido. Porque mi partido, a lo que decía César, ¿cuál es la antítesis de esta gente? El sentido común, la razón, el trabajo, el esfuerzo, la disciplina, la responsabilidad, eso es lo que representa el PP, pero lo representamos no porque seamos mejores o peores que Vox, para mí mejores, simplemente porque nosotros tenemos la responsabilidad de gobierno en comunidades autónomas, hemos tenido responsabilidad de gobierno en el Estado, tenemos responsabilidad de gobierno, perdón, en varias alcaldías importantes y aspiramos a ser gobierno, no a ser la muleta de ningún gobierno o el apoyo a ningún gobierno. Nosotros aspiramos a ser gobierno y lo que tú no puedes hacer es simple y llanamente vender un producto que sabes que luego, que la música suena, pero que luego no se puede componer. Porque a mí me lo decía en su momento Esperanza Aguirre, que al final ha sido un poco pues, la persona que guió o que nos guió políticamente una ideología centrada en el liberalismo y en la buena gestión y en la honradez, que la responsabilidad de gobierno endereza hasta la izquierda.
Y cuando tú tienes que firmar el boletín oficial del Estado, cuando tienes que firmar el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, cuando tienes que firmar un decreto, cuando tienes que firmar bueno, pues la cantidad de cosas que se tienen que firmar, no es lo mismo que desde un atril. Vox no aspira a eso. Bueno, pues cerramos con una última reflexión rápida. Sí, muy rápidamente. Yo lo que constato es que o el centro-derecha se une en una única lista electoral en las próximas elecciones, o es cierto, Sánchez seguirá gobernando, por una sencilla razón. Y esto no es de decir, hay que votar a unos. Yo lo que digo es que se unan los tres partidos en una única lista electoral. Lo hemos propuesto, César. Claro, es que eso tiene una razón. Se ha intentado y no ha salido. Es que, César, perdona un momento, déjame terminar y verás por qué lo quiero decir. Tú te coges los datos electorales de las elecciones del 2000 y las del 2011, y en España, por efecto de la ley D'Hondt, la única forma que tiene el centro derecha de gobernar es superar el 40-41% de los votos, que es lo que te da mayoría absoluta. En el año 2000, si no recuerdo mal la cifra exacta, Aznar tuvo un 41,2% del voto, lo que se tradujo en 181 escaños, 6 más por encima de la mayoría absoluta. En 2011, Rajoy tuvo, si no recuerdo mal la cifra exacta, un 42,3% del voto, lo que se tradujo en 183 escaños. Si tú coges el voto de las tres formaciones de centro derecha, PP, bueno, Ciudadanos y Vox, algo, son un César, 46, que se ha intentado sin éxito hasta el momento. Pero bueno, como ven, un tema que aparecía de manera colateral ha ocupado la primera parte de nuestro debate, pero no hay problema. Vamos a abordar de inmediato el asunto de los indultos y, eso sí, aportando un elemento más directamente relacionado, esa segunda concesión que hoy mismo hemos sabido que también está haciendo Sánchez, el veto a que el rey de España, Felipe VI, acuda el próximo viernes a Barcelona a la habitual entrega de despachos a los magistrados. Pausa y les contamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.
El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado el cambio, dejarás de ver este y otros muchos canales. Habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista. Este mes, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. Este año, el rey no asistirá a la entrega de despachos habitual a los nuevos magistrados, a la nueva promoción de jueces. Se trata de una cita que se celebra siempre en Barcelona, salvo el año pasado, que fue en Madrid, y a la que asiste siempre Felipe VI desde que accedió al trono. Sin embargo, no estará el próximo viernes en Barcelona. Según ha informado el Consejo General del Poder Judicial, la entrega será presidida por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, en vez de hacerlo el monarca. La sospecha es que ha sido el gobierno de Sánchez el que ha vetado la presencia del rey en una nueva cesión a los separatistas. Y les recordamos que el rey, que es al que los secesionistas no reconocen y desprecian,
es el que tiene potestad para conceder indultos, a petición, eso sí, del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, pero es él quien los concede, y de esos indultos es el tema del que pretendíamos hablar. César. Yo, otra afronta más a Su Majestad el Rey, a la corona y a lo que es, en fin, el máximo garante de la unidad nacional, ¿no? Que la estrategia de este gobierno socialcomunista es intentar acabar con la monarquía es evidente. Que los resultados les están avalando es todo lo contrario. Porque gracias a Podemos yo creo que están siendo una fábrica de monárquicos como no se había visto nunca. Por una sencilla razón, porque hay mucha gente que a lo mejor no tiene un sentimiento monárquico, a lo mejor puede considerar incluso que en el siglo XXI que la jefatura de Estado sería mejor que fuera por elección y no por vinculación a una familia de forma hereditaria, etcétera, etcétera, o que la monarquía es una cosa un poco antigua, pero hay mucha gente que lo tiene muy claro y dice, vamos a ver, ¿yo a quién quiero de jefe de Estado? ¿A Felipe VI? Que es una persona formada, que tiene carreras, estudios, formación militar, estudios internacionales, etcétera, o al señor del Moño como presidente de la República, como jefe de Estado. O sea, es que no hay color, y no porque Felipe VI sea rey, o sea plebeyo o no sea plebeyo, que no tiene que ver con eso. Es que don Felipe estudió licenciado en Derecho, sin más no recuerdo, por la Universidad Autónoma, máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, formación en los 3 ejércitos, tierra, armada y ejército del aire. Quiero recordar también que es piloto de helicópteros, habla a la perfección 4 idiomas. Entonces, ese es el currículum en síntesis, el conocimiento que tiene Su Majestad el Rey Felipe VI de lo que es la sociedad española, los diferentes sectores, el mundo de la empresa, el mundo sindical, de todos los sectores de la sociedad española, es milimetrado, que no me salía la palabra. Con lo cual, una persona de esa preparación, con esa capacidad, con ese conocimiento, cuando tuvimos la pandemia, la corona estuvo haciendo llamadas y estuvo haciendo gestiones incluso para que España pudiera conseguir material que por el desabastecimiento de los mercados no podíamos conseguir, como respiradores, como mascarillas, etcétera, etcétera. Y ahí se ve la valía y el prestigio de nuestra corona, y en eso y en muchas otras cosas más. Entonces, hay mucha gente que solo ve claro, y dice, yo no seré monárquico, pero es que entre el del Moño y don Felipe VI, pues hombre, me quedo lógicamente con don Felipe VI, porque me da tranquilidad, certeza, certidumbre, preparación, formación y valía, y que aporta algo muy útil, ¿no? Pero esta estrategia de que, además, por otra parte, para los jueces que recogen su diploma o su acreditación es un insulto, porque ya no solamente es que se prohíba al jefe del Estado, a Su Majestad el Rey, acudir al acto de entrega de despachos a los jueces que hacen la justicia en nombre de Su Majestad el Rey, tal y como está puesto en la Constitución, que hay que recordar eso también. Es que para los propios jueces es una afronta. Es que yo me pregunto, o estoy convencido de que muchísimos de esos jueces querrían que fuese Su Majestad el Rey el que les diera ese despacho. Porque la gente que está en la judicatura se le presupone que tiene una vocación de servicio público y tiene una inquietud por esa justicia que van a impartir, etcétera, etcétera, y eso también es lo que representa a Su Majestad el Rey. Sergio. No hay ningún ciudadano en España que tenga la preparación que tiene Felipe VI para estar donde está, porque desde que nace le preparan para estar donde está. Pues eso. Partiendo de esa base, Su Majestad el Rey tiene todo nuestro apoyo como Partido Popular, la corona tiene todo nuestro apoyo como Casa Real, y lo que está provocando Podemos y está apretando al Partido Socialista, que no le queda más remedio que seguir en esa línea, a través del gobierno, lógicamente, no es solamente derrocar a la Casa Real y derrocar al Rey, que también, sino nuestro sistema, que es lo preocupante. La Casa Real forma parte de la Constitución, vivimos en una monarquía parlamentaria, que está así establecido en la Constitución por todas las fuerzas políticas que en su momento tuvieron la capacidad y la generosidad de sentarse a ver cómo se estructuraba todo esto y a ver cómo se hacía todo esto. El rey emérito, o gracias al rey emérito, aun a pesar de los pesares o de las cuestiones que ya se dilucidarán en su momento, ha sido la persona que garantizó que después del 23F sigamos hoy aquí hablando libremente, entre otras muchas cuestiones. Este señor, ahora en la pandemia y también con la amenaza separatista, ha sido la persona que ha puesto por delante los intereses de España con amor a la patria, porque además le ha enseñado a que eso es lo que tiene que hacer desde que nació. Luego estamos los dirigentes políticos, los que nos hemos dedicado al servicio público a través de la política, que podemos tener las mismas convicciones de Felipe VI, pero humildemente ninguno tenemos la preparación que él tiene y el conocimiento del territorio español en todo su conjunto, sociedad, territorial, etcétera, etcétera, como para poder tener el criterio que tiene Su Majestad el Rey de lo que España necesita o lo que España quiere. Dicho esto,
Creo que en este gesto que ha tenido el Gobierno, o en este mal gesto que ha tenido el Gobierno, esta presión que ha tenido el Gobierno con la Casa Real para evitar que Su Majestad el Rey abriera el curso judicial. No olvidemos que la marcha del Rey Emérito también se debió a presiones del Gobierno. Lógicamente. Cuidado, es que llueve sobre mojado, ¿eh? Creo, humildemente, y que Dios me libre de pretender darle lecciones a Su Majestad el Rey, creo que en algún momento dado, por ejemplo, no firmando los decretos de indulto, pues podría decir, aquí está la Casa Real, aquí está la Jefatura del Estado, y esto no se lo voy a hacer. Es que es una figura jurídica muy curiosa, es una medida de gracia que otorga el rey como jefe del Estado y que firma. Bien es cierto que debatida y deliberada en Consejo de Ministros y a propuesta del Ministro de Justicia, que él no tiene poder pero ejecutivo. Es el rey, no quien está sancionando una ley del Gobierno, es que lo concede él, la medida de gracia. La concede a veces, es un poder más formal que otra cosa, porque él firma las leyes como tal, ¿no? Y así viene constituido en nuestro Estado de Derecho y en nuestra Constitución. Es algo formal, y como es formal y él no tiene poder ejecutivo, el poder ejecutivo lo tiene la soberanía que reside en el Gobierno, a través de, lógicamente, las urnas, tiene que ser él el que de manera, como gesto, igual que es un gesto impedirle a través de presiones que vaya a un sitio o vaya a otro, pues yo como gesto, esto no se lo voy a firmar. ¿Cómo voy a firmar un indulto a una persona que no me reconoce como rey? ¿Qué valor tiene para él mismo? Le hago un favor no concediéndoselo. Digo, no sé qué consecuencias podría tener y que eso. Además, claro, y que además ha dado un golpe de Estado. Es que pretender que Su Majestad el Rey firme un indulto a las personas que intentaron dar un golpe de Estado para robarnos a todos los españoles una parte de nuestro país, que es Cataluña, y a él como rey una parte de su Estado, es que eso ya no es un indulto, eso es un insulto. Pero claro, César, totalmente. como estas prebendas vienen avaladas por el Gobierno, pues claro. Bueno, vamos a ver, yo que creo que lo primero que tenemos que hacer es definir y adjetivar el gobierno que tenemos. El gobierno que tenemos es lo más parecido a la mafia. Y hay que entenderlo así, bueno, que están cambiando. Mafia, ¿no? Espera, César. Que la mafia comparado con este gobierno, yo creo que es hasta pero es que es así, pero es que es así. O sea, estos tíos lo que quieren cambiar es indultos por dinero. Eso lo hace la mafia y presiona la mafia, ¿vale? Es que funcionan así. Y en Italia funcionaban así, porque estaban dentro del gobierno. Y están. O sea, esto esto tiene un carácter ya que pasa de todo lo que podamos decir sobre esta gente. ¿Qué pasa con la mafia? Que como le interesa que le den dinero, entre otros, estos golfos catalanes, pues estos golfos concretos catalanes. Estos golfos catalanes son los que están en la cárcel. No vayamos a un majestático de identificar a todos los catalanes con golfos, por favor. No, son los que están en la cárcel. Estos políticos golfos son los que están en la cárcel Cataluña por intentar dar un golpe de Estado en España. Quede esto muy claro. Que es que no están en la cárcel. Que es que no están en la cárcel por, en fin, hacer ninguna lindeza. Es que han intentado dar un golpe de Estado en este país. Fijaros. Es que ya, como se nos olvida todo por los escándalos que siempre están, es que salieron y alentaron con los políticos actuales a la calle a pegar pedradas y a quemar las calles de Barcelona y a hacer arder Cataluña, literalmente hablando. Mira, entonces, cuando esta mafia, que ya es mafia, no es un gobierno, quiere y se salta la separación de poderes, es decir, el rey tiene que ir al acto a firmar y a entregar a los jueces nuevos sus despachos. Y este gobierno se mete en ese campo, se está metiendo otra vez más y literalmente hablando en un campo que democráticamente no les compete. Fijaros una cosa, la mafia. Quería contar otra cosa, pero esto que comentabas, Fran, de la separación de poderes. Oye, ¿vos quiere Santiago Abascal ir personalmente puro en boca a detener a Puigdemont? Prefiero. No, pero lo dicen a la patata. Fran, lo dicen a la patata para aglutinar votos. Tan injusto es, pues, de una manera, como generando una frustración y un engaño, están mintiendo a la gente, él no puede hacer eso. Dicho eso. Tú y yo sabemos que Santiago Abascal seguro que sabe que no puede hacer eso. ¿Y por qué lo dice? Está mintiendo. No, pero cuando tú, en el lenguaje político, majestáticamente dices, este tío se merece que yo vaya a detenerle. No, se merece, no. Se merece porque se lo merece, es que se lo merece. Lo tiene que decir un juez. Que cualquier ciudadano. Y luego, espera, y luego hay un matiz en eso, Sergio. Si yo veo a alguien cometiendo un delito como ciudadano, la ley me ampara en detenerlo. No, en denunciarle. Ojo, en denunciarle y detenerlo. Si yo veo que está, si yo veo que está, yo te aseguro una cosa, Sergio, Fran. si yo veo que está matando a una persona o que va a matar a una persona, le voy a parar, detener y llamar a la policía. Vamos a ver, hay a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuando tú estás viendo que alguien se salta un semáforo en rojo, tú puedes denunciarle. Bien. Yo no le puedo detener. Para mí que alguien ataque a mi país sancionar. es tan grave Fran, como que alguien ataque a mi no seas madre. como ellos y te vayas a la patata. Y digo lo que quería decir
porque creo que es importante, que son los peajes del inicio, ¿vale? Estos dos peajes que ahora vamos a pagar, todos los españoles arrodillando al Estado y arrodillando a lo que muchos hemos defendido durante mucho tiempo, que es la unidad de España, no solamente en Cataluña, también en el País Vasco, con muchos muertos encima de la mesa, y ahora hablaremos de las concesiones a Bildu, ¿vale? Este peaje forma parte de lo que Podemos le está exigiendo y sobre todo los nacionalistas. La moción de Vox va a requerir de otros peajes, es decir, de más indultos, y eso Vox lo sabe. Y le ha dado exactamente lo mismo, que mañana otra vez los nacionalistas le digan, oye, los 2 del otro día, más los 2 de la moción, que me los debes, que para eso levante la mano o pulse el botón. Y eso hay que pagarlo. Y es otro arrodillamiento. Sí, perdóname, Sergio, Fran. Sí, perdóname, creo que está el dinero y la creación del presupuesto para el Partido Social Comunista antes que la moción de Vox, que para ellos ya puede llegar a ser secundaria. Es más, les agradecen. Esquerra Republicana no pulsa el botón si no tiene otros 2 comprometidos a soltarlos después de la moción. Esto está claro. Pues esta mañana, claro. La portavoz de Junts pel Trinc, digo, de Juntos por Cataluña, ¿no? ¿Cómo se llama? Es que está se cambian tanto de 3%. Los de Junts pel Trinc, estos de... Exactamente, sí, la señora Borràs, lo digo porque como la señora Borràs está imputada y está investigada por el Supremo por corrupción, ¿verdad? Pues, en fin, y ahí sigue dando lecciones. Esta mañana le veía yo unas declaraciones que ya me parece el colmo, porque decía que ellos no quieren el indulto, que ellos lo que quieren es la amnistía, y lo decía, voy a intentar reproducir la literalidad de la paja mental de esta buena señora, que dijo que quería la amnistía para los más de 2.000 encausados por participar en un proceso democrático para conseguir la liberación de su país, que es Cataluña. Creo que lo dijo más o menos así. Y yo ya digo, esta señora, además de trincar, se tiene que fumar algo o tiene que tener algún estado mental particularmente malo, porque para llegar a firmar semejante Alguien debería decirle que la amnistía es una figura legal no contemplada en nuestro Código Penal desde la revisión del mismo. Por eso. La amnistía existió anteriormente y en el año 77 se aplicó, en el 76 se aplicó una amnistía, pero ahora la amnistía no existe. La amnistía, para que todos nos entendamos, es decir, usted salga de la cárcel porque no existe ningún delito, usted no cometió ningún delito. En cambio, el indulto es una aplicación en la que yo le perdono la cárcel, la condena, la pena, pero la condena existe. Usted ha sido condenado y sigue teniendo antecedentes. Es decir, usted es culpable, pero yo le perdono la cárcel. La amnistía es, yo digo que usted no es culpable. La amnistía no existe en España actualmente. Además de que jurídicamente tienes toda razón, en el Código Penal no está contemplado y es una figura que no existe, pero esa declaración de la señora Borràs denota ya un alejamiento total de la realidad, o que ellos mismos se creen sus mentiras o creen que ir de víctimas que les compramos a moto. Ya dicen que hay 2.000 personas afectadas por la persecución del Estado español por de todos modos, votar. Eso es lo que ha dicho, que lo que quieren es iniciar el proceso de autodeterminación para acabar con la represión del Estado español sobre Cataluña, es lo que dicen. En fin, la verdad es que tenemos problemas bastante más importantes de los que ocuparnos en vez de estas ocurrencias que tienen algunos, como algunos de mis paisanos, estos políticos separatistas que lamentablemente están gobernando en Cataluña. Y nuestro mayor problema en estos instantes es una pandemia del coronavirus para la que todavía no tenemos solución y que además está causando la mayor crisis económica que jamás habíamos vivido desde la guerra civil. Las cosas van mal. Hoy hemos conocido nuevos datos y realmente la capacidad de recuperación que tenemos en España está muy, muy oscura. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación.
Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado el cambio, dejarás de ver este y otros muchos canales. Habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista. Este mes, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIOU? Pues BIOU es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIOU. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.